Para nadie es un secreto que las duras circunstancias que vivimos actualmente en medio de una pandemia nos han llevado a cambiar radicalmente nuestras formas de vivir y trabajar. Muchos negocios se han visto obligados a cerrar indefinidamente y otros tantos han desaparecido por completo, haciendo que se pierdan millones de empleos a nivel global. ¿Cómo afrontar esta situación? ¿Qué podemos hacer si hemos perdido nuestro empleo y no contamos con otras fuentes de ingresos? Afortunadamente, hoy contamos con una herramienta muy poderosa para poder emprender a muy bajo costo y prácticamente desde cualquier lugar, incluso desde la comodidad de nuestra casa. Esa herramienta es Internet. A continuación, te presentamos 5 ideas de negocios online que puedes explorar para generar ingresos sin salir de casa. Sin embargo, antes de empezar, es importante aclarar que todas estas ideas requieren de mucha paciencia, disciplina y estrategia para conseguir resultados sostenibles. Entonces, ya depende de ti profundizar en la idea que te resulte interesante y comprometerte para desarrollarla con éxito. Ahora sí, comencemos. Dropshipping. El dropshipping es un tipo de comercio electrónico que funciona conectando al cliente final directamente con un proveedor a través de un intermediario que facilite la transacción entre las partes. Por ejemplo, supongamos que el proveedor X tiene su sitio web en chino, haciendo que sea difícil para el cliente A, que solo entiende español, acceder a él. Entonces, tú como emprendedor de dropshipping decides crear una tienda online en español con los productos del proveedor X para que el cliente A pueda encontrarlos y adquirirlos sin inconvenientes. El cliente A llega a tu sitio y compra el producto. Tú recibes el pedido y le indicas al proveedor X que haga llegar el producto directamente al cliente, sin necesidad de que tú tengas que hacerte cargo de los gastos de inventarios o de logística. Es un modelo de negocios muy atractivo porque se puede iniciar con poca inversión y genera gastos de mantenimiento muy bajos. Para iniciar en este negocio, básicamente necesitas 3 cosas: un sitio web o tienda online para promocionar los productos, un medio de pago accesible para el cliente y un proveedor de dropshipping. Para crear el sitio web, puedes usar herramientas como WordPress, Shopify, Wix, PrestaShops o incluso con las funcionalidades de comercio electrónico de Facebook. Para gestionar los pagos, algunas de las herramientas mencionadas para crear sitios de comercio electrónico ya integran medios de pago internacionales. Sin embargo, existen plataformas como PayPal y Payoneer que puedes considerar por su conveniencia. También, si eliges enfocarte en un mercado geográfico determinado, es importante considerar plataformas con opciones de pago adaptadas a ese mercado. Así le facilitas la transacción a tus clientes. Finalmente, para encontrar proveedores de dropshipping, puedes usar plataformas como Verlo, Spocket, Salehu y Worldwide Brands. Ellas te permiten comparar entre diferentes proveedores e integrar a tu tienda los que te resulten más interesantes. Al seleccionar un proveedor, recuerda fijarte en elementos como tiempos de envío, garantía, comisión que te ofrece y cobertura. Una vez tengas en línea tu tienda, ahora tu trabajo es hacer marketing efectivo para atraer clientes. Puedes crear videos para YouTube o para tus redes sociales, post en el blog de tu tienda y cualquier otra estrategia que desees probar, siempre que respete las normas de los proveedores de dropshipping que has elegido. ¿Qué desventajas tendría este modelo de negocios que parece ser tan ideal? La principal dificultad está relacionada con la fuerte competencia que existe en los mercados digitales, por lo que debes ser muy creativo y estratégico para destacar. También debes ser consciente de un asunto muy importante: si por alguna razón el mayorista queda mal con un pedido, no lo envía o lo envía en malas condiciones, tú como intermediario responsable tienes que poner la cara por el negocio y dar las mejores soluciones para garantizar la satisfacción del cliente. Por esta razón, es muy importante investigar acerca de los proveedores que te interesan y asegurarte de que sean serios y responsables. Fotografías y videos en stock. Es muy común que gracias a las facilidades de nuestra época para conseguir tecnología de calidad, un gran número de personas cultive un pasatiempo por la fotografía, capturando sus mejores momentos, paisajes, atardeceres, animales, retratos y demás. Lo que muchos no saben es que a través de esta rica y variada galería almacenada en sus dispositivos puede generar una fuente de ingresos con la venta en línea de imágenes y videos propios que tengan una calidad decente.
Para comenzar a ganar dinero con este método, lo primero que debes hacer es poner en juego tu creatividad y contar con las mejores herramientas, ya sea con tu teléfono móvil o cualquier cámara digital, pues la calidad de tus herramientas se verá reflejada en tus ingresos. La mala calidad normalmente es poco aceptada. Una vez hayas logrado un buen número de fotos o videos que consideres valiosos, lo que tienes que hacer es buscar por la web todas aquellas plataformas dedicadas al almacenamiento de contenidos gráficos para la venta a empresas, agencias publicitarias y particulares, que visitarán la web y pagarán por hacer uso de tu material con fines editoriales o comerciales. Algunas de estas plataformas son Shutterstock, Adobe Stock, Deposit Photos y Fotolia, entre muchas otras. En estos medios existen varios métodos de pago y modalidades. Dos de las modalidades más comunes son el microstock y el macrostock. Cuando tú publicas una fotografía en un microstock, tus propuestas tendrán un bajo costo, alrededor de $1 por foto, pero con la ventaja de que podrá ser vendida muchas veces y a través de distintas páginas, con lo cual, por ejemplo, podría ser vendida a $1 o $2 unas 50 veces, lo que sería una suma de $50 o $100. Por otra parte, en la modalidad de macrostock ocurre todo lo contrario. La venta de la imagen será de un valor, por lo general, superior a los $50. Pero esta propuesta tiene restricciones, pues al ser vendida tiene derechos de exclusividad, por lo cual no podrás subir la foto en varios sitios ni venderla en más de una oportunidad. Otra de las modalidades habituales de este mercado es la de fotografías comerciales y editoriales, con lo cual tendrás que elegir en qué ambiente prefieres moverte, a qué sector van encaminadas tus propuestas, sea al sector más competitivo de lo comercial o al más tranquilo del editorial. Un par de tips importantes a tener en cuenta si quieres incursionar en este negocio. En primer lugar, debes ser muy cauteloso, pues algunas marcas registradas no pueden aparecer en tus fotografías y además debes contar con un permiso escrito y firmado por las personas, ya sean modelos o transeúntes que aparecen en tus fotos. Y en segundo lugar, siempre que publiques una fotografía, recuerda añadir una serie de etiquetas para facilitar la búsqueda a través de los bancos de imágenes y así lograr más ventas. Una de las mayores dificultades de los emprendedores que suben sus imágenes y no le dedican el suficiente tiempo es que no superan el umbral con el cual pueden empezar a recibir sus ingresos, pues en la mayoría de sitios establecen un mínimo de $20 o $30 para poder solicitar el saldo. Como en todo negocio, se requiere de mucha paciencia al inicio, pero una vez tienes una cantidad significativa de contenidos gráficos publicados, podrás gozar de ingresos recurrentes en piloto automático. Venta de cursos online. Si tienes gran conocimiento y experiencia acerca de un tema específico, puede que te interese el modelo de venta de cursos a través de la web. Para crear y comercializar un curso online, puedes usar plataformas externas como Udemy, Hotmart, Escuela y Teachable, o crear tu propia plataforma con un CMS como WordPress, Chamilo, Moodle y Google Course Builder. Algo que debes tener en cuenta a la hora de iniciar un proyecto así y que no todo el mundo tiene presente es que la manera en que ofreces tu curso es tan importante como el contenido del mismo, pues es bastante común en este medio que haya profesionales con mucho conocimiento sobre un tema que jamás supieron cómo hacer visible su contenido. Por lo tanto, lo primero que debes planificar muy bien es cómo vas a promocionar tu producto y cuáles serán tus estrategias de venta. Una excelente estrategia es hacer marketing de contenidos, es decir, publicar información de valor relacionada con tu área de experiencia para que tus clientes potenciales puedan conocerte y establecer una relación con ellos. Una vez establecida una cierta reputación web, se empieza con el desarrollo de alta calidad del contenido audiovisual de las clases, sin olvidar un detalle: crear materiales lúdicos y dinámicos que busquen enganchar al espectador, pues otro de los errores más comunes en algunos emprendedores de este sector es hacer material que se torna aburrido y poco interesante, pudiendo optar por presentaciones con contenido más amigable. Con herramientas como Canva y Visme puedes crear presentaciones agradables e impactantes. Para poder hacer aún más visible su contenido, otro de los recursos más comunes es la inversión en publicidad que se genera en otras páginas web afines al tema de tu curso. Freelancer.
Si lo tuyo no es ofrecer cursos, pero de igual forma cuentas con una habilidad particular que puede servir a los demás, entonces el emprendimiento ideal para ti es el freelance. Es decir, ofrecer servicios profesionales como independiente a través de la web. ¿Qué servicios puedes ofrecer al público? Hoy en día existen muchas alternativas que se enmarcan en áreas como diseño, programación, fotografía, dibujo, escritura, traducción, marketing, música y animación, entre muchas otras. Lo primero que debes considerar es que necesitas un portafolio online, el cual revele todas las habilidades que posees. Muchas veces las personas ignoran el conjunto de sus talentos y no tienen en cuenta proyectos personales o encargos que han realizado gratuitamente. Pero esas propuestas pueden interesar a algún usuario en la red. Por ello, al armar cuidadosamente tu portafolio, debes incluir todo aquello que expresa "esto es lo que puedo ofrecerte con esta alta calidad" y que invita a la gente a querer trabajar contigo. Recuerda incluir en tu perfil freelance tu correo, redes sociales, sitio web y números para establecer contacto contigo. ¿En dónde puedes encontrar clientes para tus servicios? Además de utilizar todo el potencial de tus redes sociales y blogs profesionales, si posees alguno, lo más recomendable es registrarse en todas aquellas páginas que te permiten crear un perfil profesional que otros usuarios consultarán buscando determinados servicios. Una de las mejores herramientas en este caso es LinkedIn, que es una popular comunidad de profesionales que visibilizan sus aptitudes. También existen plataformas como Freelancer, Fiverr, Workana, Upwork, FlexJobs y Tuago, que te permiten publicar tus servicios para que clientes potenciales puedan encontrarte y luego calificarte según la calidad de tu trabajo. Teniendo en cuenta la cantidad de competencia que existe en el sector freelance, este es un modelo de negocios que requiere de mucha creatividad y calidad para destacar y acceder a los mejores proyectos. Venta de productos de afiliados. Otra opción para generar ingresos desde casa y que tiene una estrecha relación con el dropshipping es el marketing de afiliados. ¿En qué se diferencia esta opción de la antes mencionada? En que con esta modalidad no vas a vender los productos de otra compañía bajo tu propia marca, sino que vas a llevar a tus usuarios directamente a la web del cliente para que se concrete la venta. Una de las compañías que se hizo bastante conocida por su programa de afiliados es Amazon, que cuenta con un amplio catálogo de productos para que emprendedores recomienden y ganen una comisión por cada venta que se concrete. Sin embargo, este programa de afiliados no está disponible para todos los países aún, pero ha ido aumentando su cobertura poco a poco. Otras plataformas en las que puedes encontrar cientos de programas de afiliados de diversos sectores son Hotmart, ClickBank, Rakuten Advertising, Clickwise y Awin. Para tener éxito en este modelo de negocios, debes tener presentes dos elementos sumamente importantes. El primero es la adecuada elección de una compañía que posea un óptimo programa de afiliados, por lo que deberás analizar características como formas de pago de las comisiones, cantidad que recibirás de comisión por cada venta, amplio catálogo virtual de productos, posibilidad de vender a cualquier parte del mundo, acceso a informes en tiempo real sobre tus ventas, posibilidad de adaptar los productos a tu modo de publicitarlos, etc. Y el segundo elemento a tener en cuenta es que debes ser muy hábil para el desarrollo de estrategias digitales que te permitan vender de forma efectiva, pues los emprendedores que logran grandes resultados con el marketing de afiliados se han especializado en aprender sobre posicionamiento web, publicidad digital y creación de contenidos persuasivos, por lo que son conocimientos que debes adquirir también. Asimismo, si prefieres no adaptarte a las normas de un programa, pero estás interesado en favorecer algún grupo empresarial para generar ingresos, siempre contarás con la opción de que ellos sean los que te contacten a ti. Pero para lograr eso, primero debes poseer un blog, sitio web, canal de YouTube o página de Facebook relevante. Es decir, que cuente ya con una buena reputación en Internet y un considerable número de seguidores, para así llamar la atención de las marcas y que te permitan generar ingresos por los clientes que les refieras. Un método que requiere mayor cantidad de tiempo y sacrificio, pero que si lo logras te garantizará excelentes pagos por hacer lo que te gusta a la vez que trabajas con compañías alineadas con tu temática. ¿Cuál de estas 5 ideas te resultó más interesante? ¿Has emprendido con alguno de los modelos de negocios mencionados? Como te puedes dar cuenta,
Todas y cada una de las ideas propuestas requieren de inversión en tiempo, esfuerzo y constancia. Puede que pasen semanas y hasta meses antes de que tu negocio online sea rentable. Por eso, nuestro consejo final es que te alejes de las oportunidades que te ofrecen ganar dinero fácil y rápido, porque seguramente estas oportunidades no harán más que hacerte perder tu tiempo y tal vez tu dinero.